Benvinguts i benvingudes, ponents i assistents. Moltes gràcies per participar en el webinar d'avui. Serà sota el títol E-consentiment audiovisual, redueix riscos i rebaixa la teva prima. Per això contem amb l'Antònia Palletbó, el Xavi Lleixa, el doctor Bernardo Perea i la doctora Joima Panisello, que en breu s'ajuntarà. Endavant. Moltes gràcies. Bé, doncs gràcies Glòria i gràcies ACES per organitzar aquest webinar i permetre'ns que això arribi a tots els associats. Si em permeteu, canviaré a castellà perquè el doctor Bernardo Perea, que és un expert odontòleg pèrit judicial i està a Madrid i, per tant, si em permeteu, farem aquest webinar en castellà. Por tanto, cambiamos a castellano, así mi chip también se va ajustando. Bienvenidos a todos y gracias por venir. Vamos a empezar compartiendo una pequeña presentación que nos ayudará en el discurso de este webinar. Empezaremos un poco poniéndoos en antecedentes y diciendo un poco qué es lo que hace Digimevo. En Digimevo creamos y prescribimos programas digitales de salud y de medicina de estilos de vida, siempre integrados en el flujo asistencial, con resultados medibles clínicamente, operativamente y financieramente, proporcionando un valor tangible desde el primer día de la aplicación. ¿Y esto cómo lo hacemos? Tenemos una plataforma digital que la hemos desarrollado nosotros, que se integra en los GIS con varios recursos. Estos recursos permiten hacer llegar tanto al paciente como al cuidador el contenido educativo necesario en cada uno de los momentos necesarios de la trayectoria clínica. Deciros que los contenidos están siempre validados. Y no solo esto, sino que además podemos customizar la solución. Hemos dicho que es integrable, es automatizable, con lo cual nuestras soluciones también descargan la carga asistencial de los profesionales y es siempre omnicanal. Muchos de vosotros ya nos conocéis, pero por si acaso hay alguien nuevo, somos una scale-up que se fundó en Silicon Valley y actualmente estamos basados en Barcelona. Tenemos más de 500 clientes públicos y privados, más de 10.000 audiovisuales validados y creados en casa y llegamos aproximadamente a 1 millón de pacientes cada mes. Y somos uno de los asociados a ACES, a quien agradecemos especialmente la oportunidad que nos brinda hoy. Y hoy uno de los recursos de los que vamos a hablar va a ser el nuevo e-consentimiento audiovisual informado. Y lo hemos creado con el objetivo de blindar la seguridad jurídica. Y más de uno pensaréis que, bueno, que ya tenéis los consentimientos informados que usáis y os puede chocar esto de blindar porque en principio todos nos sentimos muy seguros con los consentimientos informados que tenemos. Dejarme que ponga un poco en antecedentes de cómo ha nacido esta necesidad de crear este nuevo consentimiento. Bueno, deciros que el 85% de las condenas a facultativos están basadas en un mal consentimiento. Y el 91% de estas condenas, quien las paga, generalmente las instituciones. Diréis, bueno, a mí no me han condenado nunca. Bueno, el 70% de las condenas se pierden. Perdón, el 75% de las sentencias se pierden. ¿Y esto qué pasa? Pues aumenta significativamente la prima de riesgo. Por tanto, sí que hay una necesidad de abordar el consentimiento informado desde otro prisma más allá del típico PDF al que estamos acostumbrados. Pero ¿cómo tenemos que abordarlo? Bueno, lo primero es que se está empezando a ver que la justicia española ya no acepta la firma como un documento como prueba definitiva. ¿Por qué?
Bueno, todos conocemos la Ley 41/2002, que exige un proceso informativo claro y accesible, garantizando la autonomía del paciente. Claro, esto puede ser muy vago, y analizando con el doctor Perea y su equipo y la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Complutense de Madrid, hemos visto que las sentencias suelen enfocarse en 3 variables. La primera es que quede registro de la información de los riesgos particulares que tiene cada paciente. Sabemos que los médicos informan de estos riesgos, pero no podemos demostrar que lo hemos hecho. Así que uno de nuestros objetivos era poderlo demostrar. El segundo objetivo era cómo demostramos que la información que hemos dado es clara y comprensible. Cómo demostramos que realmente el paciente no solo ha sido informado, sino que ha comprendido realmente de todo lo que le hemos demostrado. Así que este es nuestro segundo objetivo. Y el tercero es cómo garantizamos que el paciente tiene un tiempo razonable para decidir. Cómo garantizamos esa temporalidad donde el paciente puede preguntar, puede realmente tomar una decisión consciente, no apretada por la necesidad de este acto quirúrgico. Y con estos 3 objetivos en mente, hemos creado el nuevo e-consentimiento audiovisual interactivo, donde quedará registro y trazabilidad de que se ha informado de los riesgos particulares, donde se envía un audiovisual con lenguaje comprensible y el paciente tiene que clicar adrede que lo ha visto, que lo ha comprendido y que lo acepta, donde la integración con el GIS permite mandarle este consentimiento con la antelación suficiente, a través del cual va a poder firmarlo o bien remotamente o bien presencial más tarde cuando venga al centro, esto a vuestra elección, y quedando registro en todo momento de todas las visualizaciones que ha hecho, de todas las aceptaciones que ha hecho. Más tarde mi compañero Xavier Lleisa os hará una demo y podréis ver exactamente la meticulosidad del registro que queda de todo este proceso. Concretamente, para que lo podáis entender mejor, el médico desde el GIS prescribe el consentimiento informado que toca para el procedimiento, está obligado a poner si hay algún riesgo particular para cada paciente y una vez le da el clic, el paciente recibe de forma, de forma omnicanal el consentimiento audiovisual. ¿En qué consiste este consentimiento audiovisual? Consiste en un paso a paso de contenido, donde él o ella puede ir visualizando el contenido y a medida que lo va visualizando, va aceptando la comprensión de este contenido. En cualquier momento puede parar porque no lo ha comprendido y puede o volverlo a ver o incluso contactar con su médico si necesita alguna aclaración. Cuando lo ha comprendido todo, tiene la opción de firmarlo remotamente o de que quede registro de que está todo comprendido y cuando irá al centro lo podrá firmar. Como os decíamos, lo recibe de manera omnicanal. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando el médico clica el envío, el paciente recibe o un link vía SMS, o un link vía email, o por WhatsApp, o incluso si tenéis un portal de vuestro centro, podemos hacer que el paciente entre en vuestro portal para acceder a este consentimiento. Y de esta manera estamos creando flujo de los pacientes a vuestro portal para que vosotros también podáis hacer las acciones de marketing pertinentes. Y cuando decimos que va a recibir contenido audiovisual, nos referimos concretamente a un paso a paso de audiovisuales con el siguiente índice. Un primer audiovisual de qué es y cómo se realiza el procedimiento, seguido de un para qué sirve,
Continúa con qué riesgos puede haber. No nos olvidamos de que hay otras alternativas al procedimiento que hay que informar al paciente y qué consecuencias son previsibles de la no realización. Y en este punto, en todo caso, dejaría al doctor Perea, si quiere explicarnos un poco más cómo hemos engendrado estos consentimientos y cómo desde el Comité de Ética del San Carlos y la Escuela Profesional de Medicina Legal y Forense nos han acompañado en esta creación. Doctor Perea, le cedo la palabra. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación para poder presentarles nuestro punto de vista y por qué estamos involucrados en este proyecto. La Escuela de Medicina Legal es una entidad que ya tiene más de 100 años y desde hace ya muchos años hemos estado vinculados con los problemas de los consentimientos informados, desde que ya se esbozó el problema en la Ley General de Sanidad del 86 hasta las primeras publicaciones que hicimos en el año 96, antes de que existiese la Ley de Autonomía del Paciente, incluso la norma catalana que le dio origen. Hemos detectado muchos problemas que son recurrentes cuando vamos a los tribunales. Y de alguna forma este proyecto, con el que llevamos trabajando mucho tiempo con Digimevo, unos cuantos años ya, en nuestro criterio solucionaba los principales problemas que encontrábamos. Lo que siempre nos reprochan en los tribunales, son varias cosas. Primero, los documentos en muchas ocasiones no están adecuadamente cumplimentados. Se extrañarían de la cantidad de veces que esos documentos que en ocasiones son proporcionados por el personal auxiliar para que posteriormente sean recogidos por el facultativo, están sin fecha, están sin nombres de las personas que lo cumplimentan, y eso evidentemente quita mucha validez legal al documento porque no se sabe cuándo se ha presentado en qué momento se ha presentado esa documentación. En Cataluña no tienen ustedes en la normativa autonómica ningún plazo concreto para cumplimentar el documento de consentimiento informado previamente a la intervención. Pero sí es verdad que las guías del Consejo General de Colegios de Cataluña sí, coincidiendo con otras normas en otras partes del Estado, sí que proponen un periodo de 24 horas previo a la intervención para que el paciente tenga tiempo para reflexionar. Eso, que parece algo muy evidente, cuando no hay fecha en el documento, desde luego es algo que es muy difícil de probar. Otro asunto, en mi criterio fundamental, y que este proyecto creemos que soluciona, es el asunto de los riesgos personalizados. Siempre hemos recomendado que los facultativos no se fabriquen sus documentos de consentimiento informado, no los redacten ellos, porque de alguna forma están asumiendo la responsabilidad sobre el contenido de los mismos. Por lo tanto, siempre hemos recomendado que sean documentos propuestos por corporaciones o sociedades científicas de reconocido prestigio para que ellos se hagan de alguna forma responsables de esa información. Pero el reproche que nos hacen es siempre el mismo. Estamos dando un documento preformado a nuestro paciente. Y es muy difícil encontrar documentos de consentimiento informado con riesgos personalizados. Pues este programa, en principio, no permitiría que se redactase un documento, que saliese un documento en el que no figurasen esas condiciones particulares del paciente. Y eso yo creo que es una ventaja importante. Otro asunto que creo que también es importante es la fiabilidad del contenido del documento. Estos documentos de consentimiento informado están tomados casi una parte de la información de los contenidos aprobados literalmente en el Comité de Ética Asistencial del Hospital San Carlos, de tal forma que tienen el refrendo de los servicios que los han aprobado, y además, de alguna forma, el hecho de que nosotros pertenezcamos a este Comité de Ética Asistencial nos permite ser muy flexibles y muy rápidos si tenemos que hacer un nuevo documento o tenemos que modificar el contenido de algún documento, de tal forma que siempre lleve el refrendo de un comité de ética asistencial con relativa rapidez. Saben ustedes,
que yo, que en ocasiones los comités de ética asistencial, por la gran cantidad de asuntos que llegan y por la dedicación de los miembros de los comités de ética asistenciales, pueden tardar bastante tiempo en aprobar, responder o poner algún tipo de matiz a los problemas que se le plantean. Bueno, pues con esto en principio, y salvo las preguntas que nos puedan hacer posteriormente, doy por concluida mi intervención y creo realmente que es un proyecto muy interesante que aporta algo que no existía hasta ahora. Muchísimas gracias, doctor Perea. No sé si la doctora Joima Panisello, que es la directora médica y cofundadora de Digimevo, quiere añadir algo. Gracias, Antonia. Yo creo que el doctor Perea y tú habéis dejado muy bien centrado el tema y que sería importante pasar ya a que lo vean para que ellos también tengan tiempo, sobre todo, de plantearnos dudas, de plantearnos cosas que les puedan inquietar, que quieran saber y de esta manera hacerlo lo más dinámico posible. Gracias. Perfecto. Pues Xavi, si puedes compartir pantalla. Sí, pero voy a compartir pantalla. Mientras Aquí Xavi podéis accede a verlo. todo, lo que queríamos era haceros una demostración en vivo más allá de las típicas presentaciones para que realmente lo podáis ver y, como decía Joima, os surjan todas las dudas. Sí, bueno, mil gracias, Antonia. Gracias, doctor Bernardo. Gracias, doctora Joima. Nada, deciros exacto que ahora pasaremos a la parte de la demo. Lo intentaremos hacer un poco también interactivo entre todos, así que sentiros libres de cualquier duda, pregunta que os pueda surgir. Primero comentaros que el método de acceso, aquí porque estamos en una demo y os lo queríamos enseñar, no estamos en el entorno asistencial, en el entorno productivo, pero comentaros de que el paso sería vuestra estación clínica habitual, el programa software que estéis utilizando para historia clínica, seleccionaría, tengo el paciente delante, con la historia clínica ahí adelante, ¿vale? Y entonces lo que me aparece es un botón donde yo puedo seleccionar qué consentimiento informado le tengo que enviar. Igual como cuando selecciono el PDF que le tengo que enviar. El mismo proceso. Por tanto, hemos priorizado sobre todo que no hubiera ningún extra clic ni salir de plataformas. Es integrable en cualquier GIS, en cualquier sistema. Estamos integrados en sistemas como Selene, Argos, muchos de los sistemas actuales. Por tanto, podemos ya estar integrados en el flujo asistencial. Ahora, primero está el catálogo, ¿no? Aquí hay un gran trabajo, como bien decía el doctor Bernardo, que llevamos años trabajando, años puliendo toda esa parte de contenidos. Claro, hay un gran trabajo a nivel de creación de contenidos. Entonces, primero podéis ver aquí el catálogo de contenidos. Hemos puesto unos cuantos, tenemos más, pero todavía nos quedan por construir, ¿eh? Es decir, estamos trabajando cada día en ello y la base de consentimientos informados actuales es grande. Estamos sobre los 100, esperando llegar a los 300 este año y después llegar a ir ampliando hasta más unidades, pero sabiendo que los 300 ya representan una gran parte de los procedimientos actuales. Aquí no sé si la asistencia, digamos, como tenemos varias personas de diferentes áreas, no sé si de los que estoy mostrando queréis que veamos alguno en particular, pero voy a poner alguno más para que podáis ver. No sé si, doctor Bernardo, doctora Joima, ¿hay alguno que tengáis especial interés para enseñar? No, el que prefieras, Xavier. Si quieres uno que se utiliza muchas veces y es muy sencillo, es ergometría. Si lo quieres compartir, y si quieres otro tampoco pasa nada, el que preferáis. No, aquí seleccionaré, es decir, ahí el buscador, selecciono ergometría, ¿vale? Y aquí, como bien comentábamos, ¿no? Es decir, aquí sería la primera parte, donde lo que hacemos es realmente ya seleccionar el paciente. Lo que decía, esto ya en el formato normal ya estaría puesto como un paciente seleccionado y, por tanto, esta parte del paciente ya tendríamos a nivel del GIS, ya estaría como
un paciente previamente seleccionado, es decir, este paso ya no haría falta. Lo que sí que haría falta es, como antes decía el doctor Bernardo, y ahora veremos, es, veis que nos aparece en amarillo, veis esta parte de aquí. Esto es debido a que falta información, y ahora veremos. Vale, primero le damos a completar esta información y veis, bueno, esta parte también, los datos del paciente ya la recoge, ya los recoge del propio historial clínico, y lo único aquí sería ver, oye, verificar con el paciente, sobre todo pues que no haya un cambio en el teléfono o en el correo electrónico, porque al final serán los mecanismos donde él recibirá este consentimiento virtual. Ahora veréis, este consentimiento audiovisual. Y aquí sí que voy a pasar la palabra al doctor Bernardo para que nos explique justamente lo que antes comentaba. Aquí es este punto tan importante, como veis, que es obligatorio, que es personalizar los riesgos. Como he comentado antes, un error que se comete con mucha frecuencia cuando se cumplimentan los documentos de consentimiento informado es justamente la falta de indicar los riesgos personalizados del paciente. Y ya no solo indicar los riesgos personalizados, sino en caso de que estemos trabajando en alguna especialidad de resultados, por ejemplo, la cirugía estética, también nos permite matizar los resultados que pueden ser razonables obtener con el tratamiento que vamos a hacer. Realmente es imprescindible que se cumplimente este apartado, y si no se cumplimenta, pues no nos va a dejar continuar para adelante. La idea es que incluso en caso de que estemos ante un paciente en el que no detectemos factores de riesgo ni nada que en principio tuviésemos que anotar aquí, tengamos siempre que anotar por lo menos que no detectamos riesgos personalizados en el paciente. O sea, que se vea siempre, que quede claro que hemos buscado esos riesgos personalizados y que no los hemos localizado, bien porque no existan o bien porque por las circunstancias no nos hayan sido proporcionados. Pero en cualquier caso, no sería responsabilidad del facultativo el hecho de que esos datos no figurasen. Gracias, doctor Bernardo. Aquí, exacto, pues pondríamos no se han detectado riesgos para este paciente, ¿vale? Pondríamos la parte de información, que la escribiríamos, y entonces ya guardaríamos los cambios, y ya está. Con esto, el facultativo ya habría terminado el proceso para enviar o crear este consentimiento informado audiovisual. Simplemente ahora es enviar la prescripción, ¿vale? Y aquí ahora ya es cuando empezamos con el sistema. Es decir, esta parte ya me ha enviado a mí un SMS con la información del enlace y un mail con la información del sistema, ahora lo veréis, conforme, aquí veis, ¿no? Pues atención, le ha sido enviado, digamos, se le ha hecho una prescripción del contenido audiovisual, esto es lo que recibe el paciente. Ahora entraremos a ver cómo ve el paciente, cómo complementa él el consentimiento informado audiovisual. Recibe este mensaje por SMS, por mail o en el formato que se quiera. Esto genera un enlace único. Ahora ya entramos a nivel de paciente en lo que vería el paciente. Aquí podríamos tener algún comentario adicional por parte del profesional, pero es muy intuitivo y está pensado tanto para verlo en formato ordenador, pero también para verlo directamente desde un móvil o desde una tablet. Entonces, aquí el siguiente punto, aquí sí que le dejaré el paso también a Joima para que nos lo explique. Es decir, hacemos la primera verificación también de los datos para asegurarnos de que el paciente también es consciente de los datos. Y bueno, si Joima, doctora Joima y doctor Bernardo, si queréis hacer alguna anotación sobre aquí. No, sencillamente hay que comprobar si estamos integrados, los datos se pueden incorporar de la historia clínica, pero siempre hay que verificar que el nombre sea completo, todos los datos, edad, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Y como decía antes el doctor Perea, siempre pensamos, esto es muy fácil y está bien. No está bien muchísimas veces, y por tanto es un momento de volver a chequear que lo que está en la historia clínica y teóricamente es correcto, pues realmente complementamos que está todo correctamente y tal como nos hará ahora Xavier, que irá rellenando, aceptando los datos. Gracias, doctora Gemma. Aquí es donde pasaríamos y esto es lo que cambia sustancialmente de lo que hasta ahora habíamos visto, ¿no? Es decir, cambia totalmente, tenemos una estructura muy clara de cuáles son los pasos a realizar,
qué es y cómo se realiza, para qué sirve, qué riesgos puede haber. Aquí deciros que ya estamos implementando la solución y uno de los puntos que nos preocupaba era la brecha digital. Comentaros de que no hemos visto ningún problema en brecha digital. Al final, claro, recibo un enlace de mi profesional, de mi centro sanitario, lo abro, le doy a continuar. Hemos pensado mucho en la usabilidad del sistema y también en la accesibilidad, de tener, digamos, realmente el sistema mucho más accesible debido a que tenemos un audio y tenemos un vídeo que refuerzan los mensajes, además de poder estar traducido actualmente ya en más de 100 idiomas, que tenemos el sistema que traduce de forma automática estos contenidos en muchos de los idiomas que podrían ser necesarios a través del sistema de traducción automática de los vídeos. Entonces, vamos a reempezar. Aquí sí que haré un pequeño inciso y dejaré al doctor Bernardo que nos lo explique. Veréis que hay un pequeño botón aquí que pone no quiero ver más información y eso es por un tema legal también. Si nos lo puede comentar, doctor Bernardo. Sí, el paciente evidentemente siempre tiene derecho a no ver, a no informarse, tal y como menciona la ley, de todos los riesgos del procedimiento, pero evidentemente eso lo que no puede hacer es que traslade la responsabilidad al profesional que va a realizarlo. De esta forma, el paciente, teniendo acceso a esa documentación, siempre tiene la posibilidad de no verlo y aceptarlo sin más, pero está asumiendo él esa responsabilidad. Exacto. Aquí nos saldría esta parte de información de que él realmente, si él va a aceptar, digamos, y va a estar de acuerdo en seguir y, digamos, sin ver la información. Entonces, ahora os lo voy a poner ya en formato vídeo. He puesto que se comparta el audio, simplemente si me podéis confirmar Prueba de que se esfuerzo escucha o bien. ergometría. Sí. Vale. ¿Qué Sí, se es oye y bien. cómo se realiza? Es una prueba diagnóstica o pronóstica para pacientes con enfermedades del corazón, valvulares, coronarias, miocárdicas, arritmias, insuficiencia cardíaca o con sospecha de enfermedad de las arterias coronarias. En personas sanas se emplea para medir su resistencia al esfuerzo físico. Se realiza caminando sobre una banda o tapiz rodante, el método más habitual, pedaleando en una bicicleta o utilizando ergómetros más específicos según las necesidades. Progresivamente se aumenta la velocidad y la pendiente de la banda o el nivel de resistencia de la bicicleta en periodos de tiempo determinados. Durante toda la exploración se controla su estado físico, la presión arterial, la frecuencia del pulso y el electrocardiograma para analizar sus variaciones. Exacto. Aquí ya habríamos terminado el primer paso, entonces aquí también os voy a dejar que lo podáis comentar, doctor Sí, Bernardo. sabe que sí quisiera comentar algo, y es el esfuerzo que se ha hecho en toda la información para intentar adaptarla a un nivel medio de la población, de tal forma que que los diferentes niveles culturales no sean una dificultad para entender el mensaje del documento. Exacto, gracias, doctor Bernardo. Y aquí, a lo mejor, Joima o doctor Bernardo, si nos podéis comentar también, exacto, lo que se ha hecho es verificar, ¿no? Uno de los procesos que antes comentabais, ¿no? De, oye, ¿cómo verifico que esa información, que no esté viciado? ¿Cómo nos aseguramos de que hay este proceso de información? Se ha introducido, exacto, un paso de verificación donde sí que se ha revisado varias veces para buscar la fórmula que no cargue mucho al paciente, pero que sí que nos dé esa trazabilidad y esa confirmación tácita de que realmente lo ha entendido. Es decir, y aquí este es uno de los procesos. Simplemente, si queréis comentarlo también. Sí, comentar que dos cosas. Primero, en cuanto a las imágenes, en la línea que decía el doctor Perea, se ha hecho un esfuerzo de que el nivel cultural sea un nivel medio para que las personas lo entiendan. Hubo todo una serie de, digamos, estudios y de valoraciones
para ver qué tipo de imágenes, es decir, que no hiciéramos inicialmente, pues hicimos imágenes más cruentas, ahí en la ergometría no procede, pero sí en intervenciones quirúrgicas, y evidentemente la valoración fue pues que no tenían que ser de este tipo, porque de alguna manera había toda una población pues que delante de este tipología de imágenes se retraía. Entonces, por tanto, hay toda esta valoración, y luego el hecho de que teníamos que ver si el paciente lo había entendido. Es decir, ustedes pueden decir, hombre, a mí que me pregunten si lo he entendido, cuántas veces los escolares en la escuela dicen, sí, he entendido, y no han entendido nada. Esto es así. Y esto tenemos que reconocer, que el hecho de que me lo pregunten y yo diga que sí no quiere decir que lo haya entendido. Pero de hecho, cuando tú vas a hacer un procedimiento y te lo están explicando, es más fácil, si realmente no has entendido, que digas que no y lo vuelvas a visualizar. Y por tanto, si hemos visualizado 62 veces, o porque esto vamos a tener la trazabilidad, pues a lo mejor es momento de decir, mira, y vimos que esto le preocupaba, ¿no? También decirles que no es lo que hoy les vamos a presentar, pero que tenemos toda una línea y hemos estado trabajando en otras maneras de valorar la comprensión. Desde pues hacer un mini test en donde, en su caso, su problemática específica, en su caso, hemos dicho que la principal complicación que va a tener, y pues que ellos nos dijeran, pues por el hecho de que soy diabético puede tener más complicaciones infecciosas, es decir, poner A, B, C. Esto lo probamos y lo testeamos y evidentemente lo desestimamos. Ahora parece muy lógico, en ese momento no nos lo pareció, que solo faltaría que cuando te están pidiendo permiso te sientas examinado y te pregunten si a ver si has acertado, si era diabetes, si riesgo de infección, si riesgo de insuficiencia renal. Y esto se descartó completamente. Pero hay muchos otros recursos, entre ellos por ejemplo, pletismografía, antropométricos, en donde se puede grabar perfectamente a una persona 20 segundos y calcular la frecuencia cardíaca, la variabilidad de frecuencia cardíaca, etc. Una serie de ítems o de microexpresiones faciales que pueden sugerir si lo ha entendido o no. Esto no es lo que les presentamos hoy, pero va a ser y es una de las líneas de futuro, que por tanto lo sepan. Pero sí, ya el hecho de preguntar, ¿usted lo ha entendido? Pero el paciente dice, pues mira, no, ¿sabes qué? Lo vuelvo a ver. Tiene la posibilidad de volverlo a ver y esto quedará registrado. No sé, doctor Perea, si quieres añadir más cosas a esto o algún comentario. Insistir en la misma idea. Realmente, una de las críticas principales desde el punto de vista legal, independientemente de que lo importante es que el paciente realmente se entere de lo que se va a realizar, pero independientemente de esto, una de las críticas habituales es que el paciente, de alguna forma, incluso forzado por la propia asistencia sanitaria, casi se ve obligado a firmar sin el tiempo suficiente para reflexionar. El hecho de sacar este proceso de información del propio ámbito sanitario, del propio hospital, yo creo que le da mucha más validez y aparte la propia confirmación de que lo has entendido. Gracias, doctora Gemma. Sabía Antonia al principio y que es muy importante, es decir, esto no sustituye a la explicación en absoluto, es decir, yo voy a explicar al paciente, mire, le vamos a hacer esto, pim, pam, 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 pregunte, dudas. Ahora usted va a ir a casa, seguro que lo tiene que reflexionar, entonces le prescribimos esto para que tenga tiempo de volverlo a mirar con su familia, sus hijos, su esposa, y por tanto nunca sustituye a esa explicación de la cual digamos, recogemos en la historia clínica que la hemos hecho, pero sí la va a complementar y sí me va a dar tiempo eso que no he entendido, eso que no he, digamos, he tenido tiempo de entender bien o me he quedado con una pregunta. Gracias. No, seguimos. Ahora os enseñaré, es decir, cada vez vamos a decir que sí, que lo hemos entendido y vamos a seguir con el proceso. Veis, ahora ya ha pasado el segundo paso, lo que decíamos es muy intuitivo, para que veáis cómo se ve en el móvil, simplemente sería así. ¿Para qué sirve? Se ve muy fácil. ¿Para qué sirve? Permite comprobar la respuesta del corazón y del sistema vascular al ejercicio físico controlado, ergometría. Valora la capacidad global del organismo ante dicho esfuerzo y determina, si procede, el consumo de oxígeno respirado. En su actual estado clínico, los beneficios derivados de la realización de esta prueba superan los posibles riesgos. Por este motivo, se le indica la conveniencia de que le sea practicada,
Si aparecieran complicaciones, el personal médico y de enfermería que le atiende está capacitado y dispone de los medios para tratar de resolverlas. La prueba se detendrá si aparecen síntomas o signos alarmantes, o tras obtener el resultado inicialmente previsto. Los hallazgos permiten valorar la efectividad de un tratamiento o el pronóstico de la enfermedad. Exacto. Ahora, justamente también lo hemos dividido por estas fases, como contaba Antonia. Seguiríamos, vamos haciendo las preguntas. Este es el de qué ¿Qué riesgos riesgos puede puede haber. haber? Riesgos frecuentes. Pueden existir síntomas, cansancio muscular, mareo, angina de pecho, dolor en las piernas o signos, hipertensión arterial, que se aliviarán o desaparecerán al cesar la actividad física. Riesgos poco frecuentes. En ciertos casos de enfermedad coronaria importante, pueden presentarse trastornos del ritmo cardíaco graves, síncope y muy ocasionalmente infarto de miocardio o insuficiencia cardíaca. El riesgo de muerte es excepcional, aproximadamente un caso cada 10.000 pruebas. Aquí seguiríamos, vídeo, otra pasada. Aquí es donde entraría justamente el de riesgo personalizados. Como hemos dicho antes, no se han detectado riesgos para este paciente, que es lo que ha puesto el profesional. Y seguiríamos con la parte, ya no, solo nos quedan dos, pero para que ¿Hay veáis otras todo el proceso. alternativas al procedimiento? Esta exploración está indicada de modo preferente en su caso. ¿Vale? Y ya vamos por la última, que es la de firmar el consentimiento. Aquí comentaros que, bueno, y también ahora pasaré al doctor Bernardo para que nos lo explique también, pero deciros que lo que hemos hecho es independizar el sistema de la visualización de la firma. La firma se puede hacer desde manuscrita, como si fuera el PDF normal, se puede hacer como, digamos, con un documento firmado físicamente, se puede hacer en tablet, se puede hacer en remoto. Lo ideal, como tenemos el proceso hecho, es hacerlo en remoto por lo que comentábamos, que esto se envía, lo visualiza en casa y ya procede a la firma remota que se puede, digamos, integrar, que ahora os enseñaremos cómo está integrada. Pero comentaros de que son dos procesos diferentes, es decir, una parte es la firma del documento y la otra cosa es el proceso del consentimiento informado. Allí, doctor Bernardo, si quieres comentarlo también por Sí, las simplemente diferentes... sí, incidir en lo que has comentado. Normalmente cuando hablamos de consentimiento informado parece que estamos hablando de una única acción, pero realmente son dos. Una es el recibir la información y que el paciente comprenda esa información, y una vez comprendida esa información, que plasme de forma válida su consentimiento para ser sometido a la misma. Es importante que quede una buena trazabilidad tanto de la información, que ya hemos visto cómo es, como del propio consentimiento, en qué momento el paciente consiente y en qué tiempo y qué diferencia de qué lapso temporal transcurre entre ese consentimiento, ese otorgamiento del consentimiento y la intervención quirúrgica o la maniobra que se trate. No, mil gracias, doctor. Aquí vamos a empezar ya con la firma. Veréis que es un procedimiento ahora muy fácil. Simplemente vamos a firmar el consentimiento. Ahora se nos indica cuáles son los siguientes pasos y lo que genera es justamente un documento con esa parte de trazabilidad, ¿vale? Es decir, que nos indica, ¿no? Es el documento del consentimiento informado, pero lo hemos, bueno, esto es personalizable, sale el logo de la entidad, no sale el logo de Digimeo absolutamente, es porque estamos en la parte de demo, los datos del paciente y aquí empezamos, ¿no? Cuando hemos aceptado, pues esto, la 1:26, ahora hace poco, las etapas del procedimiento. Primera etapa, lo que decíamos, pues el paciente ha visualizado un 99% de la información el jueves 19 de marzo a las 1:35. Y en qué es y cómo se realiza. A la 1:36 el segundo, ¿vale? Es decir, va viendo toda la etapa y el propio documento ya tiene la información de trazabilidad de si lo ha visualizado y si ha aceptado las diferentes etapas. Entonces, aquí hemos dejado también, por si alguna de las organizaciones, y eso es la organización que lo decide, si quiere que pueda haber, aparte del chatbot existente, comentarios del paciente o respuestas del profesional. Aquí ahora ya procederemos al proceso de firma. Este es el documento, después lo veremos, que es un documento PDF. Tenemos la identificación, lo que decíamos, esta es firma remota, que es conocida, y entonces lo que hace es la identificación a nivel
de SMS, como tenemos un identificador único que es el teléfono móvil, yo ahora abro mi teléfono y tengo el código para proceder a la firma. De esta forma también nos aseguramos de que es esa persona la que está firmando, que tiene que tener al menos acceso a este número de teléfono. Entonces, procedemos al siguiente paso. Hago mi dibujo, que aquí lo que decíamos, esto no es como la firma biométrica, porque aquí solo captura imágenes más que nada para poner cómo es el proceso de firma y ponemos que aceptamos al tratamiento de datos personales y aquí ya confirmamos y ahora va a cerrar la parte del sistema y ya nos va a devolver a la pantalla anterior donde yo me puedo descargar, yo como persona, me puedo descargar este consentimiento informado. Ahora veremos, volveré un segundo a la parte del profesional y veremos qué queda dentro del sistema registrado. Pero aquí este es el documento que yo como paciente me podría ya quedar y llevar, que tengo aquí la parte firmada por, digamos, de una forma válida, el consentimiento informado. Aquí quedaría ya totalmente registrado. Entonces, como veis, es un proceso muy sencillo, muy fácil, muy pensado para que se haga por cualquier persona y lo que os comentábamos, ya lo hemos validado y lo que nos ha sorprendido es justamente esa parte de no existencia de brecha digital, sino al revés. Muchos pacientes con una satisfacción de más del 90%. Y diciendo que, claro, que es mucho más entendible. Imaginaros, aquí hemos visto un procedimiento relativamente sencillo, ¿no? Pero cuando vamos pues, en procedimientos odontológicos, procedimientos también de cirugías, son mucho más entendibles el procedimiento en un vídeo explicativo que en un texto que es mucho más complicado. Entonces, ahora volvemos al portal del profesional, lo que decíamos. ¿Cómo lo ve el profesional después que queda registrado dentro del sistema? Pues dentro del sistema queda registrado absolutamente todo y también tenemos acciones que podemos tomar. Por ejemplo, oye, lo que antes decía el doctor Bernardo, ¿no? Pues mínimo son 24 horas. Aquí realmente no hace falta esperar 24 horas porque lo que decíamos en el momento que se programa la intervención prácticamente ya se podría enviar este consentimiento informado de forma automática, que lo visualice y lo firme. Pero nosotros podemos ver si lo ha firmado o no lo ha firmado y tomar acciones. También reenviarle, decirle, oye, que no has firmado este consentimiento, ¿tienes alguna duda? Vamos a entrar en el que hemos firmado. Prueba de esfuerzo. Aquí yo también tengo la copia. Dentro de mi sistema devolvemos el PDF, por tanto, ya firmado por la parte del paciente. Por tanto, nosotros en nuestro GIS y en nuestro sistema de información hospitalario o el sistema de información médico de historia clínica que estemos usando, yo tengo la información y aparte tengo aquí toda esta trazabilidad que decíamos, ¿vale? Pues este paciente, el 19 del 3 a la 1:24, firmó por el doctor, aquí porque es una prueba y no hemos puesto el nombre del doctor, pero saldría el nombre del doctor, que ha visualizado, que ha aceptado los términos, la fecha de cuándo, la 1:35, 1:36, toda la información cuando se ha aceptado y cuánta información se ha visualizado. Y bueno, hemos puesto algunas partes aquí simplemente para que lo veáis, porque lo que decíamos, podría ser que el consentimiento se firmase manualmente, no es obligatorio firmarlo en un sistema o en un soporte hasta electrónico, es decir, podría ser firmado de forma manual. Por tanto, existe la opción. Y aquí tendríamos dos estados que el profesional puede ver también y puede notificar, que es procedimiento hecho, ¿vale? Que sería ya después para que el procedimiento quede realizado. Esto tiene una implicación, y allí Bernardo, a lo mejor el doctor Bernardo nos lo puede comentar, que es eso, que es el año de vigencia, si no me acuerdo mal, del tiempo, ¿no? Desde que se envía o se programa el consentimiento, se firma hasta que hay la operación, ¿no? La intervención. Bueno, en principio, hay un periodo mínimo que hemos comentado que 24 horas es un tiempo más que razonable, de ahí para arriba, en el que el paciente tiene que poder consentir y poder valorar si ese consentimiento lo refrenda o no lo refrenda. Y luego sobre la validez posterior del documento una vez firmado, perdón, en principio sería válido en tanto no varíen las condiciones que el paciente tenía cuando lo firmó. Me refiero que no salga nada que varíe esos riesgos personalizados que el paciente sufre. En cualquier caso, si pasa un periodo de meses o de un año y por el motivo que sea el procedimiento se ha retrasado, parece de sentido común volver a hacer otro documento de consentimiento informado.
Sí, por eso el sistema en sí, justamente cuando lo hemos creado conjuntamente, analizamos, como bien dice el doctor Perea, que al cabo de, lo decía la organización, pero entre 6 meses, un año, automáticamente ese consentimiento se considera no válido y se recomienda volver a enviar y volver a firmar. Y eso, claro, también es un sistema de alertas automáticas para evitar cualquier proceso de, oye, ya estaba firmado y había un cambio de condiciones. Y desde aquí lo mismo, podría descargarlo y tener toda la información. Por tanto, como veis, no cambia tanto digamos, el formato final, porque al final no deja de ser un documento firmado, pero sí que cambia el proceso, que es lo que nos interesa. Cambia el proceso de cómo se proporciona esta información y esa educación al paciente. Y cambia de forma radical, porque al final tenemos un soporte de formato audiovisual con contenido entendible, con contenido validado, y aquí es donde está el gran esfuerzo, crear todo el programa con el marco jurídico, con el marco legal, y crear todos los contenidos, validarlos y ponerlos en marcha. Allí, como podéis imaginar, ha sido un trabajo y una labor, digamos, de bastantes años, como ya decís, y finalmente podemos decir que además ya con el estudio está el proyecto ya viendo la luz. Entonces, estamos muy, muy contentos de poderoslo presentar. Y hasta aquí era la demo. Ahora ya vuelvo a pasar a Antonia y también turno de preguntas, dudas que hayan podido surgir. Sí, pues muchas gracias, Xavi, doctora Panisello y doctor Perea. Creo que una imagen vale más que 1000 palabras y realmente haberlo visto en directo ayuda a la comprensión. No sé si alguien tiene alguna duda, lo podéis poner en el chat o podéis abrir vuestros micros. Lo hemos hecho muy bien, ¿eh? O muy mal. Una de dos, ¿eh? Porque cuando no hay dudas, una de dos. A ver, parece Yo que creo que lo Nuria habéis hecho Omar muy está bien, escribiendo. Antonia. Ah, gracias, Gloria. A Sí, Nuria Omar de la Fundación Puigverd nos dice que lo ha entendido muy bien, nos alegramos de que lo habíais entendido. Podíais tener dudas como ellos hacían referencia a las imágenes crueles, ¿no? No sé si Xavi puedes, mientras surgen algunas dudas más, si puedes enseñar alguna, cómo hemos solucionado estas imágenes, porque vale la pena ver el esfuerzo y la amabilidad hasta cierto punto que se ha conseguido para enseñar estas imágenes. Y luego también, mira, Ayla Joan pregunta cómo se ha resuelto esto. Ayla, ¿nos podrías indicar a qué te refieres, por favor? Mira, pero ahora os enseñamos, ¿no? Algunas. Espera, voy a volver a compartir. Justo lo que comentabas, ok, gracias. Pues Claro, ahora Xavi lo va a presentar. Es Xavi, un TAVI o un colesteatoma o cualquiera de ellas. Porque, bueno, esto fue uno de los aspectos. por ejemplo, el cateterismo, ¿no? Este sí que tiene algunas partes más cruentas. Acción a través de Claro, o una vena yugular, braquial, de unos tubos muy finos de plástico, catéteres, con los que se accede al corazón. La punción se realiza con anestesia local y, utilizando rayos X, se realizan una serie de inyecciones de contraste en su corazón. El cateterismo se puede realizar también a través de una vena para estudiar la presión y circulación pulmonar. La angioplastia coronaria es un procedimiento que utiliza catéteres para tratar las obstrucciones coronarias que impiden que la sangre riegue normalmente al corazón, provocando... Claro, aquí es enseñároslo, ¿no? Por ejemplo, podéis ver esta intervención que realmente yo aquí sonrío porque hemos ido viendo varios niveles de realismo, ¿no? Y entonces desde el real hasta lo que hemos conseguido hay varios pasos, pero como podéis ver son unas partes de animaciones. Usamos muchos recursos, ¿vale? Pero lo importante es que se entienda lo que se quiere transmitir, también sin distorsionar la realidad, pero con unas animaciones muy claras, muy fáciles de ver, es decir, entendiendo, pues esto es digamos, por ejemplo, ¿no? La parte de la vena, este es el catéter, allí os dejo explicarlo más, Chema, que no diga alguna palabra que no es. Igual también el doctor Perea nos quiere comentar el colesteatoma, que fue uno de los primeros con el que lidiamos y las intervenciones de su especialidad.
Él es otorrino y por tanto ahí, ¿no?, estuvimos peleándonos muchísimo con el oído interno para que se entendiera bien la cadena de huesecillos, el tímpano, etcétera, 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 cómo había que cerrar el hueso, la venda, pero que no fuera muy cruento. No sé si lo quieres comentar. Sí. Yo creo que la conclusión, sobre lo que ha dicho Yoima, yo creo que la conclusión a la que llegamos, que yo creo que es acertada, es que poner imágenes muy, muy realistas lo que hace es, aparte de alarmar, yo creo que innecesariamente al paciente, distrae de lo que realmente queremos, que es informar. El paciente se queda en la imagen y no entra en el significado profundo de lo que queremos transmitir con esa imagen. Entonces, yo creo que este tipo de imágenes son mucho más convenientes para lo que queremos realmente, que es que entienda lo que se le va a hacer. Gracias. También Cuando angina de pecho. ¡Opa! No, perdón. No, se me ocurría otra duda que a veces surge pensando en algunas instituciones que trabajen con personas quizá con un cierto grado de incapacidad, es cómo gestionamos esto cuando hay una incapacitación por en medio. Entonces, al final, si la institución tiene clara quién es la persona tutora de la persona incapacitada y tenemos la documentación legal, pues se manda el consentimiento informado al tutor legal de la persona incapacitada y como tiene plena capacidad, pues lo firmaría en su nombre. No sé si el doctor Perea o la doctora Panisello quieren hacer algún comentario al respecto. En principio el procedimiento sería igual que en documento de consentimiento informado normal. La persona que tenga la tutoría, aunque ese término actualmente está casi en desuso, es la que tendría que informarse y consentir en la medida en la que la persona afectada no entienda el procedimiento. Me refiero, yo creo que este procedimiento es también lo suficientemente poco agresivo visualmente como para que en estados intermedios el paciente también, aunque tenga que firmar a otra persona en su lugar, pero a lo mejor en algunas circunstancias sí que puede ser conveniente que incluso vea esa información. Luego, a raíz de lo que decías, Antonia, también comentar, bueno, pues casos jurídicamente más complejos como es pues cuando los padres se están divorciando y todavía no hay una sentencia judicial o ya la hay. Es decir, la parte de medicina legal ha sido muy aprofundizado muchísimo para ver todos los distintos casos de uso o situaciones y que por tanto todas ellas, las más complejas, también quedarán perfectamente reflejadas con un pathway, con un camino perfectamente definido. En esas situaciones que dices quién tiene que firmar, tienen que firmar los dos, se lo envío el mismo a los dos o links distintos porque están en una pelea. Es decir, hay toda una serie de detalles en los que no vamos a entrar, pero que detrás de los cuales de la solución que se ha acabado adoptando ha habido mucho trabajo, mucha reflexión, mucho revisar leyes, ver hacia dónde van, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctores, por vuestro siempre acertado punto de vista y comentarios. Veo que Ayla Jubain pide si hay una lista que podamos ver de los consentimientos que tenéis actualmente. Sí, deciros, os han comentado que más o menos de los 300 consentimientos que calculamos que un hospital puede tener, estamos cerca de la centena. Y justo al hilo, queríamos preguntaros si hay algún inconveniente en que a posteriori de esta reunión podamos mandaros justamente esta lista junto con la presentación que hemos tenido, de manera que si tenéis alguna duda más, siempre tenemos este canal abierto para que podáis hacer esta pregunta. Y Antonia, seamos sinceros y con una demanda, que nos añadáis allá, oye, os habéis dejado, y son muy frecuentes, o al menos en nuestro contexto es muy frecuente, este, porque es decir, cuando nos planteamos pues cuáles hacíamos, evidentemente, pues los de mayor uso, los que tienen mayor prevalencia, pero también aquellos que tienen más dificultad y yo... Mi suegro se tenía que implantar un TAVI y el cirujano cardíaco, que fue una maravilla, le enseñó hasta la válvula, se la sacó, se lo dibujó. Y el pobre me decía, lo que creáis vosotros, hijos, lo que creáis,
cirujano. 5 minuts, si això es tallarà. Agustí, ven, ven. Y le enseñé que no lo teníamos acabado el vídeo y dice, uy, ¿y por qué no me lo ha enseñado así el cirujano? Pobre hombre, pobre cirujano que estuvo 3/4 de hora con la válvula y se la enseñaba. Entonces, la comprensibilidad, el hecho de entender, como decía el doctor Perea antes, ¿no? Lo que me van a hacer es algo muy importante y que complementa aquella explicación que ya ha hecho el facultativo, ¿no? Muchas gracias, ha sido la verdad que es muy, muy interesante. Yo he estado atrás, pero lo he estado oyendo. Veo igualmente que no hay ninguna pregunta o consulta más. Antonia, cualquier duda que nos trasladen, os la haremos llegar. Que a lo De mejor acuerdo. después del webinar a veces surgen dudas. Sí, sobre todo, Entonces, si no te importa, Gloria, solo que quede, dime. para ser muy escrupulosos con la LOPD, por favor, si alguien tiene algún inconveniente en que les contactemos después de este webinar, por favor que abran el micro, que lo escriban en el chat. Correcto. Necesitamos realmente tener vuestro consentimiento, por favor. Sí, perfecto. Veo que no hay ninguna pregunta ni consulta. Entendemos Cerraremos, entonces pues, que es sí, ok para todo el mundo. sí, exacto. Y así Os también haremos recogeremos, llegar os hacemos y esta petición que hacía Joima y recogeremos también vuestra lista de deseos. Pues muchas gracias, ha sido muy interesante, de verdad. Gracias, Digimevo, Xavi, Antonia, doctora Panisello. Ay, mira, Fuixberg os da muchas gracias. Sí. Y doctor Perea, muchas gracias por vuestra asistencia. A los asistentes que habéis participado, muchas gracias y os esperamos en los próximos webinars. Muchas gracias, muy amables. Gracias. 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 A Que vosotros, bien. gracias. Hasta luego. Adiós igualmente. Gracias.